Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Modo Mamá. Muchas gracias por seguirnos semana tras semana. Como saben, todos los lunes estrenamos capítulo, así que no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. ¿Cómo están, chicas? ¿Vera? Hola Alicia, ¿qué tal? Aquí feliz de llegar un lunes más a sus hogares. Estamos con una invitada especial, por favor, démosle la bienvenida. Ella es Natalia Justiniano, es comunicadora social, asesora de oratoria también y sobre todo mamá. Sí. Bienvenida. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, chicas? Qué gusto, un gusto poder estar en este espacio y ansiosa porque hablando de mamá, de hijos y de maternidad, realmente ese es un tema interesante y podemos estar muchas horas aquí hablando de eso, ¿cierto? Sí. Gracias por venir, Natalia. La verdad, un gusto conocerte. Ella también es asesora de imagen personal, así que comentanos un poco de cómo entraste en este mundo de la imagen personal. Y en realidad yo desde adolescente tuve un gusto particular por el tema de la imagen personal, es mi pasión. Desde adolescente mi sueño siempre fue asesorar a un presidente de la República y sigue siendo mi sueño por si acaso, así que probablemente ya lo vaya a cumplir en algún momento. Y bueno, buscando ya que estudiar específicamente, no había ese tema aquí en la ciudad y tenía la oportunidad de irme a otro país, pero bueno, era muy dependiente de mis papás y demás, así que elegí quedarme. Y empecé a estudiar comunicación corporativa, estratégica y corporativa aquí en la UPSA, que en realidad es imagen, pero para las empresas, todos los intangibles de la empresa. Y bueno, ahí, no era imagen personal en cuanto a apariencia, proyección, pero estaba ligado al tema de las empresas. Ya luego saliendo de eso, ya con más valor, ya pude especializarme en otro país en cuanto al tema de la imagen personal y la realidad es que a mí es algo que realmente me apasiona. Aunque puedo hacer muchas cosas, tengo muchos roles, pero el tema de la imagen personal creo que puede cambiarle la vida a cualquier persona, ¿sí? Porque cuando vos te ves bien, te sentís mejor y es un círculo de éxito que te potencia, te pondera, te da seguridad, te da confianza y al final de cuentas eso es lo que queremos todos, todas las mujeres también, entonces yo feliz de poder trabajar en eso y creo que está para largo, ¿no? Ahora creo que se ha abierto también el espacio a otras asesoras, porque ya yo soy asesora de imagen, quizás nadie lo sabía, pero desde el 2010. Pero claro, ahora en tema de redes, ya hace unos años uno empieza a generar mayor visibilidad, entonces a partir de eso es que se potenció más y bueno, yo tengo más también acceso a más mujeres. Y creo que va cerrando para mí el círculo de lo que a mí me gusta hacer. O sea, tiene que ver con imagen, pero a la vez potenciar o activar a las personas desde su potencial, su proyección y en este caso el tema de la imagen personal, ¿no? Qué importante lo que decís, ¿no? De la seguridad y la confianza en uno mismo también, que a veces como mamá se pierde en esto de empezar en la maternidad. Claro, sí. Es que en realidad creo que es un tema bastante vulnerable, ¿no? Si pensamos en el cuerpo, la apariencia es un tema súper vulnerable para todos, hombres y mujeres. Ahora, las mujeres como que estamos más propensas a eso, quizás somos más vulnerables que los varones y es que vivimos en un mundo de imagen, ¿no? O sea, todo el tiempo nos estamos mirando al espejo, las personas nos están observando y cuán importante es, o sea, preocuparte por lo externo, pero cuando pensamos en imagen a veces pensamos que es algo completamente externo, cuando en realidad tiene que ver con, para mí, un combo ganador, digamos. Claro, ¿no? O sea, se piensa que es solo adentro hacia afuera. superficial. Claro, ahora, si solamente combinas cartera y zapatos y solo te preocupas por eso, sí, o sea, es superficial, o sea, es externo. Claro. Pero cuando ya entendés que la imagen tiene que ver que vos reflejas desde lo que tenés adentro, entonces ahí ya estamos hablando que es, digamos, una imagen integral y para mí es una fórmula bastante poderosa que puede ser, digamos, esa llavecita mágica para cualquier persona, incluso para las mamás, digamos. Y como decía, el verse bien te ayuda a mejorar tu energía también. Muchas veces estamos que quizás encerradas en la casa con los niños, digamos, ¿no? Y es como que uno despierta y ya empiezan las actividades y en qué momento te peinaste, digamos, ¿no? O en qué momento un delineador o acomodarse las cejas, qué sé yo. Entonces ya cuando uno se maquilla, de verdad que ya te cambia igual el estado de ánimo. Sí, pasa que es como algo que dejamos para último plano. Claro, lo que pasa es que empezamos con la maternidad, tenemos tantas cosas, tantos cambios, que lo último que uno piensa es que me voy a peinar porque tengo que cambiar el pañal, porque tengo que estar despierta a pesar de mi desvelo, tengo que cocinar y un montón de cosas. Pero la realidad es que yo pienso que si mamá no está bien, nada va a estar bien. Y ponernos en último lugar creo que es un error y que poco a poco creería que ya nos estamos dando cuenta. Quizás antes
era como que, ay, ok, Así mijita, es ser usted mamá. dedíquese a sus hijos y su casa, y está bien, no estoy diciendo que no, pero la realidad es que al dedicarnos solamente a eso y pensar solamente en eso, nos estamos postergando y eso pasa una factura muy alta. Y a la larga, hay mujeres frustradas, con depresión, estresadas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque claro, están quizás teniendo la familia de sus sueños, quizás están en el lugar que querían, sus hijos están creciendo, tal vez están con un matrimonio saludable, pero falta algo. O sea, es como que das, y en un momento te quedas sin gasolina. Y esa gasolina tiene que ver con vos nutrirte a vos misma. Entonces, creo que es necesario entender como mamás. Es difícil tal vez, pero es importante entenderlo de que tenemos que darnos prioridad. Y no es egoísmo. No sos egoísta cuando te das tiempo para vos. Entonces, darte tiempo para vos a veces tiene que ver con, ok, lo primero que yo voy a hacer en el día es arreglarme. Y decís, pero Natalia, estoy desvelada, apenas puedo. Pero si te das tiempo y para vos es importante y lo entendés en realidad como concepto, digamos, de vida o como principio de vida, te vas a dar el tiempo, porque la realidad es que para lo que a nosotros nos interesa y nos gusta, hacemos lo que sea, ¿cierto? Inclusive a veces nos prestamos hasta dinero, porque Claro. yo quiero hacer eso que a mí me gusta hacer. Entonces, cuando yo comprendo de que cuando yo estoy bien, yo me siento bien, me doy prioridad, me nutro, lleno mi tanque de energía, de gasolina con esas cosas que me ayudan a mí, voy a tener la posibilidad incluso de externalizarlo para todas las personas a mi alrededor, mi familia, mi casa, mis hijos, mi matrimonio. Y ahí es donde insisto que creo que está cambiando el chip, pero todavía falta, ¿no? Sí, O sea, yo poco a poco. atiendo tantas mamás que, claro, ¿cuál es su punto de declive? La maternidad. Ajá, es que cambia totalmente la vida de una mujer, Claro. cambia el cuerpo, cambian las prioridades, todo. Entonces, sí, es como una etapa un poco vulnerable también. Y es normal, y es más, tenemos que entender de que, ok, quizás en este tiempo de mi vida, que mis hijos son pequeños, si es el Claro, caso, sí. me demanda más atención, que en algún momento yo voy a recuperar ese tiempo. Pero aún así, en toda la ocupación que demanda tener muchos hijos pequeños y demás, si es el caso, yo pienso, Natalia, por ahí me tiran tomates, que se puede encontrar un tiempo para pensar en uno mismo. Claro, como te digo, esos detallitos, digamos, ¿no? De arreglarse, de por lo menos entrar al baño y darse una lavada de cara, hacer un skincare o algo que uno hacía Claro, antes, digamos, ¿no? es que es eso. O sea, imagínense que todos los días una mamá, no sé, que no invierte en esto y que está obviamente en su casa, es ama de casa, todos los días se pasa por el espejo de su cuarto, del baño, y no le gusta lo que ve. ¿Por qué? Porque claro, no se priorizó, está nuda, digamos, exagerando, con pijama. Entonces como que naturalmente eso no te agrada. Entonces, ¿eso qué hace? Te genera, digamos, algo internamente. Porque la realidad que tiene que ver, o sea, el mundo emocional, digamos, el mundo interior se maneja, un pensamiento genera una emoción genera una acción, y la acción genera resultados. Entonces, cuando yo me miro al espejo y me veo así, digamos, nuda, no me pongo a pensar, "Ay, qué linda que eso", a menos que esté bien reprogramada, digamos, ¿no? En mi cabeza estoy, pucha, qué feo. Entonces, ese pensamiento primero que se me viene no me va a generar una emoción de alegría, de felicidad, y por lo tanto tampoco me va a dar ganas en acción de tal vez invertir tiempo en mí. O sea, insisto, es un círculo que puede ser para mí de fracaso o de cosas negativas, como también puede ser un círculo de éxito, donde yo me doy prioridad. Yo pienso que ya no tenemos el tiempo como lo teníamos antes. Sí. Que podíamos estar No, por una hora con supuesto. una mascarilla, qué sé yo. Ahora nuestro tiempo es más limitado, pero como decimos, es importante encontrar ese tiempo, porque ahí te sentís linda. Sí. Y si mamá está bien, todo va a estar bien en la casa. Yo soy de esa idea, digamos, y también soy de la idea que si yo me veo bien, me siento mejor. Pónganse a pensar, todas nosotras cuando vamos a la peluquería, un evento especial, nos maquillan, nos peinan, nos ponen pestañas o lo que fuese, ¿sí o no que nos sacamos más fotografías? Claro. ¿Sí o no que hasta caminamos diferente? Y queremos salir. Claro, probablemente esa foto de perfil que tenemos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, es esa vez que yo tenía ese matrimonio y que estoy bucleada y con un vestido bonito. ¿Por qué? Porque si yo me veo bien, me siento mejor. Entonces, a partir de esa premisa, que para mí debería ser un estilo de vida, yo voy a buscar el tiempo adecuado para hacer todas las cosas que a mí me permitan sentirme bien. Ahora, claro, nosotros ahora estamos hablando de imagen personal o en realidad de apariencia, preocuparte de tu arreglo personal, pero tiene que ver con otras cosas. O sea, aparte de preocuparte por tu arreglo personal, cada mamá creo yo que deberíamos encontrar qué es eso que nos ayuda y nos da energía, nos gusta hacer, porque ahí es donde nosotros enchufamos y nos conectamos para generar más energía o más gasolina.
Entonces, cuando yo empiezo a hacer esas cosas que sé que son importantes y que me hacen bien, entonces automáticamente voy a tener, digamos, la confianza, la seguridad, las ganas, la motivación, la actitud y todo, digamos, para que enfrentar cualquier desafío de la vida, porque al final de cuentas, si lo enmarcamos en ser mamás, es difícil ser mamá, o sea, te lo pintan súper bonito y ahora que está de moda todo el tema del movimiento y la comodidad mamás, que se ve, wow, pero es dificilísimo. Nadie te lo dice así, o sea, a veces yo quiero estar solita y yo amo a mi hijo, pero quiero estar, y eso que tengo uno. Entonces, a veces romantizamos el tema de la maternidad, que bueno, está bien, no sé, pero nos olvidamos de cosas que son esenciales como esto que yo les estoy diciendo. Si mamá está bien, todo está bien. Entonces mamá tiene que buscar la forma de inyectarse, para mí es inyectarse gasolina. Tu auto no funciona, no arranca si se acabó la gasolina. Lo mismo. Si vos estás vacía, no hay cómo enfrentes todos esos desafíos que trae la maternidad consigo. Oye, Natalia, decías, es difícil ser mamá. ¿Cómo te vino la noticia cuando te enteraste que ibas a ser mamá? Y eso que las mamás que deben tener muchos hijos deben decir, pero esta solo tiene uno. Igual fue difícil, déjeme decirle. Yo tuve mi hijo a los 23 años. No lo esperaba, esa es la verdad. Y bueno, ahora ya, viéndolo de afuera, creo que fue Dios quien me lo mandó, porque capaz que si dependía de mí, probablemente no iba a llegar nunca, digamos, ¿no? A mí me gusta trabajar, estar activa y estudiar. Entonces, capaz que en mi chip, uno dice, ¿no? Sí, quiero ser mamá. Pero en mi chip en ese momento no estaba. No estaba en los planes. No estaba en los planes. Entonces, creo que al inicio me chocó, porque claramente no lo esperaba, pero después creo que lo tomé bastante bien, maduramente, y fue, digamos, ahora yo puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida, digamos, insisto, puedo tener muchos roles y me gusta hacer muchas cosas, pero ser mamá es lo mejor que me pasó en la vida, es el mejor trabajo que tengo y la verdad que el más difícil también. Obviamente tiene su proceso, pues, ¿no? El tema de cuando mi hijo nació y chiquitito, claro, yo pasé pues por todo lo que quizás ahorita ustedes que tienen hijos más pequeños y las que están del otro lado. Fresquito. Claro, yo ya me olvidé, a veces me cuentan cosas y digo, ay, Tan así ¿será que fue así? Yo creo que mi cerebro lo bloqueó. Oye, uno ¿Qué olvida pasó? las cosas malas. Ajá, claro, o sea, Es verdad. no es que la pasé tan mal, pero en mi caso que yo por perfil soy hacedora, colérica, entonces a mí me gusta hacer, Ya. ¿sí? Entonces quedarme en mi casa Sí, cuidando a mi hijo, yo sé que es una gran labor, pero en mi caso era como que... Te desesperaba. Claro, entonces en ese momento yo era la primera de mis amigas que tuvo bebé. Ya. Entonces yo las veía a mis amigas logrando, alcanzando, En sus empezando, actividades. claro, empezando a trabajar porque yo me embaracé ya defendiendo mi tesis básicamente. O sea, era como que lo hice todo en el tiempo, ¿no? Pero igual. Entonces mis amigas ya empezaron a escalar en el trabajo, en las empresas, incluso empresas me llamaron y yo, no, gracias, no puedo. Entonces eso a mí me generó frustración, pero insisto, desde mi lugar de activa, digamos, de que la Natalia que le gusta trabajar y que siempre estuvo acostumbrada a eso. Claro, y la idea que tenías de lo que ibas a hacer. Claro, es que te modifica pues tus planes, o sea, y ahí es donde vos, claro, dejas de pensar en vos. Pero es un error, o sea, yo pienso que es un error. Claro. O sea, podés darle prioridad a tu hijo, pero hay partecita de tu tiempo, de tu cabecita que puedes seguir pensando en vos. Quizás porque como es algo nuevo, no sé, o tal vez porque no nos preparan, que entonces como que pones toda tu energía en tu hijo y es como que no te alcanza No, para y además ninguna otra estamos cosa. aprendiendo, ¿no? Claro, y nadie te enseña. Claro. Por eso digo, no te preparan, porque si vos te prepararan, en mi caso, no me preparé ni me prepararon, digamos, entonces es como que si alguien me hubiese dicho que yo necesitaba tomarme tiempo para mí, digamos, o que no me desgaste tanto O que te podías recibir ayuda. Sí, gracias a Dios yo siempre tuve ayuda. Eso sí que yo no me puedo quejar y hasta ahora he tenido ayuda. Insisto, no sé qué hacen las mamás que no tienen ayuda. Pero igual, no deja de ser difícil. O sea, imagínense que yo cuando empecé a trabajar después de los 3 meses, que aunque yo soy dueña de mi tiempo y en la empresa que yo trabajo es mi empresa familiar, pero igual, o sea, yo quería ir a trabajar. Entonces yo tenía que esperar a la niñera que llegue y solo iba 4 horas. Entonces yo tenía que preparar todo para mi hijo, lo que deben hacer todas, ¿sí? Ahorita lo estoy memorando, digamos. Entonces tenía que ir a dejarlo donde en ese entonces era mi suegra con la niñera, ir a mi oficina,
Y ya no eran 4 horas, eran casi como 3 horas y media, digamos. Hasta que otra vez volví a recoger a mi hijo, volví a mi casa a dejar a la niña. O sea, era toda una odisea. Una logística. Claro, para poder cumplir 3 horas. Y capaz que ni era efectiva esas 3 horas, pero era como que yo necesitaba salir, Ese digamos, tiempo, ¿no? ajá. Claro. Pero yo creo que todo es aprendizaje, ¿no? Incluso Sí. recuerdo que en ese tiempo, cuando mi hijo era pequeñito, yo me descuidé harto. En el sentido, me subí de peso, que es normal, pero la forma en cómo yo me vestía era completamente diferente. Y nadie quizás lo notó. O sea, cosas más anchas, colores más oscuros. ¿Por qué? Porque, claro, yo no me sentía tan bien con mi cuerpo. Tenemos, digamos, en la cabeza estereotipos. Quizás antes más todavía. La presión era diferente. Entonces, eso pues no ayuda a nadie. Claro. O sea, en un cuerpo que se está modificando, en un cuerpo que ha dado vida, que le cuesta volver, digamos, a su sitio. Y es normal eso. Claro, pero insisto, Uno como mujer. mi hijo tiene 12 años, entonces no hay la información Que hay ahora, ¿sí? Y si la había, no sé, capaz que yo no la recibí, no lo recuerdo. O no la buscaste. Claro, o sea, no teníamos tanto acceso, o sea, recién aparecía Facebook, imagínense. Claro. Entonces, y las fotos que ahora veo de Facebook, feísimas, digamos. Claro, la cámara media pele. Ajá. Claro, entonces no había tanto acceso. Entonces, la realidad es que uno hacía lo que podía. E imagínense lo que hacían nuestras mamás y nuestras abuelas, ¿no? Yo no sé. Entonces, ahorita creo que hay mucho más acceso y mucho más información que le permite quizás a las mamás sobreponerse mejor a este tema de los cambios de la maternidad, que tal vez, como fue en mi caso, digamos. Pero creo que lo manejé medianamente bien, ¿no? Me parece. Claro, son Hubieron etapas. días. Son etapas y se van superando y ya uno va recuperando y volviendo a sentirse uno misma. Sí, Natalia, ¿y fue parto natural o cesárea? fue cesárea. La verdad, confieso, nunca pensé en tenerlo natural. O sea, yo sé que lo que capaz que ahora diga no va en sintonía de lo que tal vez ahora en este tiempo se fomenta más, pero no, o sea, yo pensaba, ¿por qué voy a sufrir tanto si puedo hacerlo? Ahora, claramente yo estaba joven, o sea, 23 años, a mí me operaron y al otro día yo estaba caminando como si nada y ya, asumiendo que me vuelvo a pasar ahora 12 años después, no creo que suceda lo mismo, ¿no? El cuerpo es completamente diferente y creo que cuando somos peladas, somos jóvenes, somos más valientes, ¿no? Ahí es que también es medio que como que uno no tiene idea. Claro, somos más arrofaldadas. Ajá, y nos Sí. creemos que la sabemos, pero no sabemos. No, entonces es como que te lanzas, o sea, ya. Sí. Ahora ya más grande, ya más pensante, Ajá. decir, La piensa uno. claro, y ya no tenés la misma energía. Sí. Esa es la verdad, o sea, sé que parezco más joven de lo que soy, pero ya estoy grande, entonces no tenés la misma energía, tu cuerpo no se recupera de la misma manera. Pónganse a pensar cuando éramos más jóvenes, tal vez hacíamos dieta o dejábamos de cenar 2 días y Ya, otra vez. estábamos de la vinga. Ahora 2 semanas sin cenar y todavía no vemos el resultado. ¿Por qué? Porque el organismo es completamente Cambia. diferente. Y también entenderlo eso nos permite hacer las paces con nosotras mismas. Porque en toda esta etapa y este proceso somos muy duras con nosotras mismas. Porque claro, encima del peso que nosotros tenemos, de todo lo nuevo que es la maternidad, de las cosas que estamos aprendiendo en ese proceso, por más que me haya leído 10 libros, hay cosas que en la práctica se aprenden en la práctica. Aparte de eso, yo tengo que lidiar con todo el proceso mío personal, digamos, ¿no? Toda la revolución emocional que yo tengo, toda la revolución corporal que tengo, toda la revolución de los ojos, porque a veces tiene que ver con los ojos con los que nosotros nos miramos. Y ahí es donde tenemos que ser más, no sé, hacer las paces con nosotras mismas y entendernos un poquito más, ¿no? Porque es como que siempre la maternidad, los hijos, pero y mi proceso, Claro. o sea, y lo que a mí me pasa, y creo que eso no pasa y no cambia con los años. O sea, yo pienso que tienen el mismo proceso cuando yo hace 12 años Claro. y ustedes o ella que, por ejemplo, pronto va a tener un nuevo nuevo bebé. bebé, digamos. O sea, el proceso es el mismo. Entonces, creo que empezando a poner el foco más en mamá, en mí como mujer, podemos atravesar ese proceso y esos desafíos, insisto, para mí de una mejor manera, digamos, Sí, ¿no? totalmente. Y ahora contanos un poquito, porque estábamos hablando un poco detrás de cámara, que pasaste por un divorcio. Sí. Y que te sacudió tu mundo, digamos, Sí, ¿no? sí, claro.
Yo estuve casada 11 años y fue mi cortejo novio 5 años. O sea, Casi toda tu vida digamos, con él. Ajá. claro, y de un día para otro, o sea, el matrimonio se disolvió. Fue algo que yo no me lo esperé, o sea, fue algo que, ¿qué pasó aquí, digamos, no? Entonces, claro, al ser inesperado, te soquetea, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo me vi paralizada como 4 meses, estando, no sé, pues sentada en el sillón de mis papás, que obviamente fueron clave en el proceso. Horas, como una persona sin vida, así, pensando, mirando, porque no... O sea, es como que te llega el shock, digamos, Claro. ¿no? Entonces, fue bastante difícil. Y no sobre todo para mí, sino también un tema de los hijos. A tu Yo hijo. pienso, no sé, no soy psicóloga tampoco, solo puedo hablar desde mi experiencia, que creo que el proceso del divorcio para los niños un poquito más grandes, mi hijo tenía como 8 años tal vez, que ya entienden, que ven, que observan, Y es se dan mucho más cuenta, por difícil más que para uno- alguien que quizás es bebecito todavía. Claro. Tienen los mismos vacíos por si acaso y pueden generar los mismos traumas y demás y heridas, pero creo que es más dimensionado para un niño que sabe, que es consciente. Entonces, imagínense lo mismo que les hablaba en el tema de la maternidad cuando uno es nuevo, o sea, yo tener que atravesar mi proceso personal y encima estar bien para tu mí. hijo. Para tu hijo. Y son cosas que obviamente nadie te lo menciona, ¿no? Yo por mucho tiempo y muchas veces, muchas ocasiones, yo no podía atender a mi hijo. ¿Por qué? Porque estaba tan mal, estaba deprimida y fue, digamos, una separación, divorcio así, o sea, tan express, tan como que de la noche a la mañana y pasaron tantas cosas en el proceso que era como que yo me estaba queriendo levantar por una cosa y ¡pah! Llegaba algo nuevo, digamos, o una noticia o lo que sea. Un chisme. Ajá, o aquí, ¡pah! De nuevo. Entonces era como que yo, imagínense para una mamá, ya pensándolo desde este lado, que no puedas atender a tu hijo. O sea, literalmente yo no podía atender a mi hijo. Es más, la primera semana de la separación, mi hijo pasó toda la semana donde mi hermana. Y yo estuve donde mis papás, obviamente mi papá, mi mamá y mi hermana, que en ese entonces estaba soltera. Nosotros somos 4 mujeres. Porque claro, yo no podía atenderlo. ¿Y qué te decía tu hijito? Lo que pasa es que fue un poco complicado en mi caso porque yo estaba esperando un milagro. Ah. Entonces todos íbamos hacia ese lado. O sea, Esperando que todo se solucione. Claro, o sea, esperábamos un milagro que la otra parte pueda Despertar. reaccionar, digamos, y no solamente era de mi parte, sino también de la Claro, parte de su familia. O sea, era como que todos íbamos para un lado y la otra él persona por iba para otro otro lado, digamos, ¿no? Entonces, claro, era complicado. Ahora, mirándolo ya muchos años atrás y desde la sanidad, capaz que pude haberlo manejado de una manera distinta, pero bueno, las cosas pasan por algo. Sí. Entonces, en ese proceso de buscar un milagro, mi hijo también estaba incluido. Pues. Mi hijo ha ayunado, ha orado para que su papá vuelva. Y claro, recuperarse de un milagro que vos esperás pero que no sucede, también es otro proceso completamente diferente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, vos esperas algo y generás ciertas expectativas y cuando no sucede... Claro, y tu relación con Dios también. Claro, gracias a Dios yo nunca me enojé con Dios. Hasta ahora, no sé por qué, capaz que, no sé, tan firme en los valores y las cosas que mis papás me enseñaron, tal vez, no lo sé. Nunca me enojé con Dios. Mi hijito sí. Claro, eso. Hubo un momento que él no quería orar y bueno, es parte del proceso, no creo que Dios se enoje tampoco con él, o sea, es un tema de cada persona asimila, digamos, las cosas de manera diferente y al final de cuentas Dios es nuestro Padre, así que qué mejor que Él que nos vaya a entender, digamos, ¿no? Entonces, en mi caso no, yo siempre pensé y cada vez que me topo con personas que me comentan respecto a, no sé, pues un divorcio, una separación y todo su proceso, que cada proceso es diferente, yo utilicé 2 premisas básicas para mí y las sigo manteniendo. 1, lo mejor siempre está por delante y 2, todo sucede para bien. Entonces, eso no te resuelve, digamos, el problema, no te limpia las lágrimas, no te minimiza el dolor, es más, probablemente ni siquiera te cambia la situación, pero te da una esperanza de que más allá, después del caos, Ahorita no entiendo nada, pero en algún momento va a haber esperanza. Y yo compartí hace una semana atrás en mis redes, cumplió mi hijo 12 años, fue su cumpleaños en abril, y decía yo y les compartía que este es el 4º año después de la separación, divorcio y todo el proceso, ¿no? Es el primer año que mi hijo no derramó una sola lágrima.
Y pucha, para mí eso Claro. obviamente es un golazo, ¿no? Y para mí ahí está la recompensa y la corona, digamos, que todo lo que hice en su momento, vos lo vas a sembrar, o sea, lo que vos cosechás, lo que vos sembrás vas a cosechar. Entonces, para mí, parte de esa cosecha tiene que ver con que mi hijo, ya, ok. No significa que no es difícil por si acaso, o sea, Claro, no es que no se significa que no lo resuelvan los extrañen. problemas, claro, que no haya los vacíos, o que no sea complicado hacer un cumpleaños con dos padres separados, pero ya que vayamos avanzando, Claro, ya es un paso claro, gigante. porque en realidad en el divorcio lo que más cuesta, bueno, todo cuesta, pero las fechas especiales son muy Claro. sensibles, tienen mucha carga emocional. Son las claves, ¿no? Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, el cumpleaños. Y claro, es bastante complicado. Y inclusive, por más que los otros cumpleaños yo haya llorado, y capaz que algunos no era por la separación de la familia, sino que a uno le duele el dolor de su hijo. De ver a tu hijo. Claro, o sea, probablemente el primer año, segundo año, probablemente una fecha especial, te recordás todo y Y te hagan ayudar. debía haber llorado por eso, pero tal vez el siguiente año no fue por eso, sino por ver el dolor de mi hijo, digamos, ¿no? Pero yo pienso que no hay nada que, bueno, Dios no repare, Dios no acomode y el tiempo también. Entonces, lo compartí en mis redes porque, claro, a veces hay personas y mujeres que están en ese proceso inicial y uno cree que es tan lejano. O sea, está tan caótico todo, tan oscuro que uno no sabe, digamos, a veces de dónde agarrarse. Pero el tiempo lo cura. Y en mi caso, insisto, un primer cumpleaños después de 4 años por ahí, hay otros procesos que pueden ser en menos. Hay otros procesos que pueden ser en más. Pero la realidad que eso es un gran desafío para las mujeres también y sobre todo para las mamás. Claro, porque por más que haya un divorcio, por el hijo o por los hijos, uno queda unido por la responsabilidad, Sí. digamos, ¿no? Entonces es por siempre. El divorcio es un duelo en realidad, ¿no? No sé si todos lo ven así, pero psicológicamente lo plantean como un duelo. Claro. Y para mí es una idea de Natalia, claramente. Pienso que inclusive es un duelo más difícil que el duelo de la muerte de un familiar cercano. ¿Por qué? No se compara, nada que ver la comparación. No, pero es Porque que- con la persona que está generando el duelo, se generó la ruptura, vos la tenés que ver. Vos tenés que seguir Y relacionándote. uno se entera lo que está haciendo. Y más si hay, digamos, si no ha sido una ruptura sana, adecuada, Claro. educada y demás cosas. En mutuo Entonces, acuerdo. claro, entonces hay muchas heridas ahí en el medio que conflictúan la relación. Entonces, el duelo se hace mucho más complicado de sobrellevar, a diferencia de un duelo que, ok, se fallece una persona, realmente es una pena y genera Claro, uno mucho duele. vacío, pero no la vuelves a ver. Claro. Y tenés que aprender a vivir sin esa persona. En el divorcio tenés que aprender a vivir sin esa persona, pero como aparte eso. tenés que relacionarte con esa persona a pesar de que te generó el vacío, digamos, ¿no? Sí. Porque es una pérdida no solamente del matrimonio, es una pérdida de la familia, es una pérdida del proyecto de tu vida. De los sueños. Claro, de los sueños. Perdes tu identidad, perdes tu autoestima. ¿Por qué? Porque también es un error que nosotras como mamás a veces nos enfocamos tanto en la familia, tanto en el esposo, digamos, que si eso de un día para otro se va, o sea, es ¿Y como ahora que qué tambaleas. hago? Claro, o sea, no es que no había Natalia antes de esta persona. Por supuesto que había, y hay Natalia y mucho después de esta persona, pero cuando nosotros estamos en el matrimonio a veces dependemos tanto emocionalmente y ponemos tanto nuestra energía en el matrimonio, en el proyecto. Las mujeres somos así, que cuando suceden estas cosas, como la separación, el divorcio, más cuando son así instantáneas y de la noche a la mañana, pucha, es muy difícil sobrellevarlo. Entonces imagínense todas las pérdidas, o sea, todos los duelos que atravesas. Duelo de tu economía, duelo de tu familia, duelo de tu proyecto de sueños, vida, de tus claro. sueños, de tu matrimonio, de tu propia identidad, de tu autoestima. Es un tema El complicado. duelo de tu hijo. Y encima te apropias el dueño. No les cuento. Y hacías también un comentario interesante Sí. acerca de si yo teniendo las herramientas pasé por esto, ¿cómo no otras personas? Pucha, que no, tal vez no la tienen como vos. Imagínate cómo se deben sentir, ¿no? Claro, en realidad esta es una realidad, valga la redundancia, súper normal y cotidiana, lamentablemente. Yo digo lamentable porque aunque yo vivo esa realidad, yo no estoy de acuerdo con el divorcio. A mí me parece que la familia es lo primero. Ahora, hay contextos y hay contextos, claramente, digamos, ¿no? Pero en mi caso,
yo considero que soy una mujer que se ha desarrollado en muchas áreas de su vida, a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel emocional. Entonces, eso te da, digamos, ciertas herramientas para defenderte, digamos, en la vida en general y los desafíos, porque la vida es difícil. Entonces, viene una situación como esta que es como que me tiraron un palazo en la cabeza y me tumbaron y encima, y yo no me podía levantar. Y ahí yo, obviamente, ya pensando un poco, me ponía a considerar lo que mencionaba ella, ¿no? O sea, si en mi caso, que pienso que tengo ciertas herramientas para poder levantarme y me costó y básicamente al inicio ni siquiera podía, ¿qué pasará o qué pasa con aquellas mujeres que probablemente no tienen esas herramientas? Que nadie les enseñó sobre manejar su mundo interior, sus emociones, que nadie les enseñó, digamos, a, no sé, a no depender de un hombre, nadie les dio la oportunidad de trabajar, no tienen la posibilidad o no conocen, digamos, las herramientas espirituales para poder también levantarte y generar fortaleza desde algo, de adentro y desde arriba, o con Dios. Entonces, hay situaciones que son muy difíciles de sobrellevar y la realidad es que a veces como humanos, a nuestra propia fuerza, no podemos. Sí. ¿Qué pasa con esas mujeres? Yo tuve un círculo de contención muy fuerte. De apoyo. O sea, mi familia, mis amigos, o sea, realmente se pusieron la camiseta. Pero hay mujeres que están solas. Sí. Para mí fue difícil, yo tenía solo un hijo. Hay mujeres que tienen un montón de hijos. Para mí fue difícil y yo lo hablo desde un lugar de privilegio porque aunque te patea la economía, a mí no me faltó nada. Gracias a Dios y gracias a mi familia. Pero hay mujeres que no tienen ese sostén económico. Si no salen a trabajar. Claro, no entonces imagínense aquellas mujeres que tienen que reponerse, digamos, de un divorcio y no sé, de tantas heridas que probablemente ocasiona ese divorcio, pero no les queda otra opción. Salir a trabajar. Que tienen que salir a trabajar porque no comen. Sí. Yo estuve parada, chicas, 4 meses. O sea, yo no trabajé nada. Y para alguien, si volvemos al inicio, hacedora y activa, eso es muerte. O sea, es como que estaba muerta en vida. Claro, ya después ya me empezó a estresar un poquito porque ya empecé a volver en sí, digamos, a esa Natalia y me costó recuperarla muchos años. Claro. Pero yo estuve 4 meses sin trabajar. Gracias a Dios, y insisto, desde un lugar de privilegio lo puedo decir. ¿Qué pasa con esas mujeres que no tienen esa posibilidad? ¿Qué pasa con esas mujeres? En mi caso, a mí me pasan una pensión. Con esas mujeres que no les pasan un solo peso y tienen 3 hijos, 4 hijos. Entonces, es una realidad muy difícil de enfrentar y que pocas personas lo mencionan. Pocas personas lo hablan, pocas personas lo dicen, pero sí puedo decir, ya saliendo un poco de lo negativo, que por supuesto tiene muchas cosas negativas, que cuando vos lo pasás, lo atravesás y te levantás, generas una valentía, una resiliencia, y yo pienso que a partir de después de ese proceso sale una mejor versión tuya. No hay cómo, digamos, ¿no? Porque te repusiste tanto a tantos retos. Y aprendiste tantas Claro, cosas. pónganse a pensar si ustedes tienen pareja, o sea, la maternidad en pareja igual es difícil. Sí, también. Sí, pero tener Mucho a alguien que te más. pase un pañal, digamos, suponiendo que sea un esposo que no chiquito. es tan activo, digamos, un papá tan presente. Y la mamá que está sola, Sí. o sea, se tiene que limpiar la lágrima, hacer sus cosas, ir a trabajar y después sonreír para que su hijo pueda estar bien. Entonces, es un proceso que, insisto, no se habla mucho, se lo normaliza. ¿Por qué? Porque vemos tantos casos ahora que se divorcian al trochimochi, pero el adentro o el backstage nadie te lo cuenta. Sí. Y las mujeres, tengo que decirlo, parecería feminista, pero no es así, las mujeres es quienes se llevan la peor parte. Porque Claro. aparte de su proceso, tienen que llevar el proceso de sus hijos. Sí, y en muchos casos, o bueno, en algunos casos, el padre, no sé qué le pasa, pero se desentiende totalmente igual, digamos. Y es ¿no? la mayoría de los casos. Ajá, entonces es duro para los hijos y también para las mujeres, y qué bueno que lo compartís porque, como decís, no siempre se habla de este tema y muchas mujeres se pueden sentir solas o pueden sentir que fracasaron, digamos, ¿no? Claro. Pero como dijiste, siempre va a ser por algo mejor y en Dios siempre lo mejor está por venir y todo pasa por algo. Sí, eso es algo que yo me agarré, y la realidad que ahora, insisto, ya lo puedo mencionar, es como que lo peor que me pasó, porque ha sido hasta el momento lo peor que me ha pasado para mí, para mi hijo, terminó siendo lo mejor que me pasó.
y lo mejor que nos pasó. Claramente, tal vez mi hijo ahora pequeño todavía no lo entienda así, tampoco se lo planteo así porque es como, pucha, Claro, mamá, no le va a pero estar diciendo. es lo mejor que me pasó y no tengo a mi papá, digamos, lo veo una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero la realidad es que es lo mejor que nos ha pasado. Un nuevo comienzo te da muchas posibilidades, un nuevo comienzo te abre nuevas puertas, nuevas personas, entonces tiene que ver si viéndolo desde perspectiva o con perspectiva. Claro. Dentro del caos no lo puedes ver, digamos, ¿no? Claro. Ahora yo atrás o adelante, digamos, y mirando hacia atrás ya lo puedo ver. Pero tiene que ver con eso, o sea, verlo como un nuevo comienzo a pesar de que sea difícil y entender de que después de ese proceso va a haber una mejor Natalia, una mejor Andrea, una mejor, lo que sea, el nombre que sea de María, porque sacas lo mejor de vos. Y esas cosas que vos pensaste que nunca ibas a sobrellevar, las sobrellevas y vos miras hacia atrás y decís, pucha, me costó, pero sigo aquí, ¿no? O sea, no me morí, digamos, como yo creía que en ese momento me iba a morir. Y esto, por si acaso, lo hablamos del divorcio, digamos, que es algo que yo puedo decir porque tengo que ver con lo que yo viví, pero es cualquier reto que vos tengas en la vida. Claro. O sea, cuando ya vos miras hacia atrás, te das cuenta que pudiste y que lo mejor de vos estaba al otro lado del miedo. Y qué bueno que lo toques, Natalia, porque hay muchas mujeres que, como mencionaste, no tocan, no hablan de lo difícil que es. ¿A vos, pero tuviste tal vez ese tiempo en lo que no querías hablar del divorcio? Claro, pucha, yo tenía vergüenza. Ahora digo, ¿por qué tenía vergüenza si yo no hice nada? Pero claro, es un tema vergonzoso. Pasa que también en mi caso, no solamente un tema de la vergüenza de cómo se dieron las cosas. Mi ex marido tuvo una pareja básicamente así al mismo tiempo o rápidamente. Y bueno, ahí hubiera un montón de cosas que no estaban bien. Era alguien cercano a mi familia. O sea, no. Wow. Netflix un piojo, digamos, ¿no? Entonces, pero aparte de esa vergüenza, era el tema también de los conceptos que obviamente yo tenía. O sea, yo soy cristiana. En la iglesia es Claro, a veces entonces, más difícil. Claro, de yo llevar. soy cristiana y yo creo en la familia, chicas. O sea, yo le enseño a mi hijo que a pesar de que es nuestra realidad, una realidad que nosotros no elegimos, el divorcio está mal. Porque yo no quiero que más adelante, en los próximos años, mi hijo haga lo mismo. Claro, que que crea que crea. porque, o sea, no le gustó algo, digamos, suponiendo, porque a veces sucede así, me voy. Me divorcio. Como si fuera un papel, lo tiro y chao. No, o sea, vos tenés que asumir la responsabilidad inclusive de tu compromiso. Porque la gente no se da cuenta que vos haces un compromiso, ok, ante la ley, que eso, digamos, okay, Ya, bueno. si querés, lo cortas el papel y no pasa nada, pero vos haces un compromiso ante la persona y ante Dios. Entonces, eso es... En mi caso, al tener, digamos, esa creencia muy fuerte, fue muy difícil sacarla de mi cabeza. Es más, hoy en día hay cosas que a mí me cuestan todavía, porque la vida después del divorcio es interesante, pero son cosas nuevas. O sea, si a mí me toca rehacer mi vida, digamos, probablemente ya a mi edad vaya a ser una persona que tal vez tenga hijos. Claro. ¿Sí? Entonces, los tuyos, los míos y los nuestros, y para mí es como que es un circo que sí. Y en tu mente no a mí entra. nunca me gustó eso. Nunca me gustó. O sea, yo sé que son realidades y que hay segundas oportunidades grandiosas y que le fue mejor que la anterior y ahí Dios bendice. Y yo eso lo sé, lo veo y sé que va a ser mi realidad. Pero aún así, estando en esta realidad, a mí me cuesta entenderlo. Entonces, en su momento, mucho más. O sea, sacar de mi cabeza de que, ok, ahora soy una mujer divorciada, a mí me daba vergüenza. Al principio, inclusive, me costó volver a la iglesia. Porque la realidad ¿Qué es que vas a también, pensar? chicas, Claro. mi papá es pastor. Ah. Entonces, es muy complicado. Las Y críticas. obviamente, claro, pero obviamente mis papás siempre me liberaron de eso y quien conoce el contexto y cómo pasaron las cosas Lo puede entiende. entender qué pasó ahí, digamos, Claro. ¿no? Pero aún así, porque tiene que ver con algo tu que- testimonio, con tu ejemplo, con tu vida. Y algo vos que decís, aprendiste "Pucha". desde Y toda que la naciste. vida lo entendí y lo viví de esa forma. Pero claro, entiendo también ahora que hay situaciones diferentes, ¿no? Claro, Y aunque, ok, no es lo ideal, también Dios te da la valentía para enfrentar ese tipo de desafíos, ¿no? Sí. Y aún así, en cosas negativas, en mi caso, Dios usa las cosas negativas para bien. Claro. Entonces, yo lo veo desde ese lado ahora, digamos, ¿no? Pero sí, por supuesto, En me ese daba momento. vergüenza, terminando de responder su pregunta, me daba vergüenza, me costó mucho salir, inclusive en redes sociales, me costó mucho salir a la calle porque yo no quería que me pregunten. Y miren cómo es, ¿no? O sea,
te pega tanto en eso, y sobre todo en las mujeres, en la autoestima y tu identidad, que en muchos casos debe suceder así. Y en muchos casos hay tantas mujeres que no hicieron nada, pero son ellas las que se sienten avergonzadas, porque en mi caso fue así. Y en el caso de mi hijo también, a mi hijo recién le está, o como que está tratando de normalizar el tema del divorcio. Digamos. A él siempre le dio vergüenza decir que sus padres están divorciados. Porque claro, imagínense, yo le enseño eso. Y no lo voy a cambiar porque yo creo eso y porque yo estoy pensando en futuro. En él como de hombre. que él pueda construir los conceptos y los principios adecuados. Pero claro, es difícil vivir esos principios y esos conceptos adecuados cuando tu realidad no combina, digamos, ¿no? Mi realidad no combina. O sea, yo vivo otro contexto que quizás... Pero escapó de tus manos. Sí, no, por supuesto, eso yo lo entiendo, y también entiendo que a veces, en muchas ocasiones, es mejor esta salida, aunque no estoy tan de acuerdo, digamos, a estar en familias y en espacios que no son sanos. Digamos. Claro. No, y en la misma Biblia dice que en casos de infidelidad, Sí. Dios hasta es mejor, digamos. E incluso, pero eso hay que agarrarlo con pinza, porque a veces Sí, también es un tema delicado. Claro, es muy delicado, porque lo dice por si acaso, sí. Pero a veces, como cada persona entiende lo que quiere, puede venir alguien y decir, en la Biblia dice, Ay. por eso yo me voy a divorciar. Tampoco es así, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, por supuesto que lo dice. Es verdad, es un tema delicado, digamos, Sí. si nos metemos a lo de la Biblia, porque Sí. hay harta teología, harta... Sí, no, y los contextos y los entendimientos de las personas son diferentes. Sí, pero claramente creo yo que convenimos, quienes creemos en esto, que... Y los ok, que saben bien tu historia, digamos. claro, no, y convenimos, digo, que el divorcio para mí está mal. De una mujer divorciada, yo digo que el divorcio está mal. Y que hay que pelear por la familia en situaciones y en circunstancias adecuadas. Porque tampoco una mujer que, no sé, que está recibiendo abuso y muchas Maltrato. otras cosas, tampoco te vas a quedar aquí, tienes que salir Claro. rápido, Es más bien válido, por digamos. Sí, no, y además es es un cuestión tema de vida, a veces. Claro, y es Claro. un tema inclusive de amor propio, o sea, de que, o sea, si vos no te cuidas, nadie más lo va a hacer. No, Exacto. Si vos no te priorizás, nadie más lo va a hacer. Ahora, claro que el costo es alto, pues no, porque están los hijos, está el tiempo, está El lo que trabajo. construiste. Entonces, es un tema bastante delicado que, insisto, para mí tiene que ver con los contextos. O sea, cada historia es diferente y habría que analizarlo para ver que sí es válido o no es válido. Pero si hablamos de principio, Hay que para mí, pelear. en mi caso, está mal, digamos. O sea, no debería ser. Claro. Y si lo vas a hacer, mejor pensar antes con quién te vas a casar, digamos. O si vas a aguantar, porque es un tema de consecuencias de decisiones, pues, ¿no? Sí. Aunque hay casos también en las iglesias que todo iba bien perfectamente, pareciera, y resulta que uno no conoce pues el corazón de las personas. Sí. Y a veces muchos hombres llegan a la iglesia y son cristianos, pero es porque están enamorados de una chica, y luego que se casan ya empiezan los cambios, digamos. Entonces también hay que agarrar con pinza. Y chicas solteras cristianas, Sí. atentas, de verdad. En realidad yo creo que ahí está la génesis de todo, o sea, Sí. el inicio de todo, pensar y analizar. Claro, yo ahora pues pienso y digo, ay, Natalia, claro, me casé muy joven, o sea, yo me casé a los 21 años. Entonces, ¿qué voy a pensar lo que pienso ahora? Pero es que ahora parte de ser cristiana también. Claro, puede ser. No estuvo sé. mal. Sí, puede ser. Pero es parte importante, de- o sea, son decisiones o sea, trascendentales en tu vida que no las puedes Sí. tomar así a la ligera. Quizás yo, tal vez, no sé, la tomé a la ligera. Ahora, claramente en mi caso, yo no me arrepiento de nada. Claro. El resultado está mi hijo y es lo mejor que yo tengo, pero probablemente lo hubiese pensado un poquito más, digamos, ¿no? O hubiese analizado hartas cosas, o en el proceso, digamos, de todo el matrimonio. Notar señales. Claro, notar señales o trabajar más en uno, en la otra persona. O sea, se pueden hacer tantas cosas, Claro. pero es fácil criticar y observar Cuando ya del pasó, otro lado. claro. Claro. Entonces, no sirve y no vale de nada. ¿Por qué? Porque si no estás sana, eso lo único que va a hacer es herirte. Porque si, pucha, ¿cómo no hice esto? Pucha, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me Autolatigarse dijeron? Claro, uno entonces ahí. no funciona. Lo pasado ya pasó. Y es lo único que a vos te queda, es el aprendizaje. Sí. Y yo me quedo, volviendo, digamos, a lo que estábamos hablando, ha sido el tiempo de mi vida donde más crecí yo, como persona, como mujer, como madre, como hija, como amiga. O sea, realmente yo agradezco ahora que me haya sucedido.
ojalá me hubiese sucedido con unos detallitos menos o sin tanto apaleo, No tanto, pero ya, no. o sea, las cosas son así y animar. forma parte de tu proceso, de tu historia, de tu aprendizaje, y a partir de eso, si vos sos inteligente y lo agarrás desde la sanidad, podés tener tanta riqueza para compartir a tantas personas y sobre todo ayudar, digamos, ¿no? Y cada uno en su lugar, digamos, desde sus experiencias, tiene tanta riqueza, si la sabe agarrar de buena manera, para poder ayudar a otras personas. No solamente en la parte, digamos, del divorcio, en tantas experiencias. Sí. Un familiar enfermo, una maternidad que fue complicada, un hijo que también puede estar enfermo. Son Sí. desafíos tremendos que cuando lo vemos con la perspectiva adecuada, podemos sacar las enseñanzas también correctas, ¿no? Ahora vemos a Natalia, toda una leona, y luego de pasar por todo No me lo que vuelve a pasó. pasar, no. Pero sí. O sea, para mí tiene que ver con aprendizaje. Bueno, Natalia, muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia, por darte el tiempo de venir a acompañarnos en este capítulo. Esperamos que a ustedes también les haya gustado y yo creo que nos da para que volvamos a reunirnos en otro capítulo a ver ya más consejos para las mujeres. Sí, sería interesante, Natalia. Yo con gusto, chicas. La verdad que gracias por el espacio. Hay tantas cosas que podemos conversar. Creo si puedo resumir algo o decir algo para concluir. Creo que es importante mirar hacia adentro, cada una de nosotras, en modo mamá, en modo mujer, y no olvidarnos que aparte de ser mamás, nosotras somos mujeres, amigas, profesionales, hermanas, que necesitamos nuestro propio espacio y que, obvio, mientras vamos enfocándonos en nosotras mismas, mientras vamos mirando las experiencias que tengamos y los desafíos que obviamente nos presente la vida, creo que siempre después de eso va a encontrar una mejor mujer, digamos, ¿no? Entonces, yo agradecida por darme el espacio y espero volver pronto. Sí, será un gusto. Gracias, Natalia. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos. Yo me quedo con esa frase que decía, activemos el modo mamá, pero Sí, también el modo mujer. sí. Debemos preocuparnos más y así nuestros hogares van a estar mucho mejor. Será hasta la próxima, Natalia, para Gracias. tocar más temas, ayudar a muchas mujeres. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Siempre hay sorpresas, habrán capítulos también que si ustedes se suscriben van a poder verlos antes. Así que hay siempre novedades en nuestras redes sociales. Síganos en TikTok, Instagram, Facebook y será hasta el próximo lunes. Gracias. Sí, nos vemos. Chao, chao.